respuestas. Para esto, para que ustedes participen, nos lo pueden hacer llegar a través del chat. Maestra Zarco, adelante. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días a todas y todos. Es de verdad pues un gusto estar aquí con todas y todos. Ha sido pues muy grato ver la cantidad de gente que se ha interesado por este webinario y por este tema. Les agradecemos muchísimo pues todo su interés y su compromiso. Vamos a iniciar entonces con este webinario, solo para presentarles, como ya lo comentó la licenciada Sonia, les presentaré ay, perdón, porque no estoy logrando mover mi presentación. Una disculpa. Denme un momento, perdónenme. Ya puede verse, ¿verdad? ¿No? Creo que ya se ve, ¿cierto? Ya está en pantalla. Muchas gracias. Muy bien, pues este webinario es para presentar a todas y todos ustedes un documento que se hizo en el marco del proyecto Género y Justicia de la colaboración entre la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Gobierno de Nuevo León a través del Instituto Estatal de las Mujeres. Trabajamos un documento muy interesante que es el currículo integral para la sensibilización, formación y profesionalización de las y los servidores públicos en el Estado de Nuevo León en materia específica de violencia contra las mujeres. En grandes rasgos, los antecedentes, bueno, como bien sabemos, las recomendaciones internacionales, tanto del Comité CEDAW como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han generado y han recomendado como obligación del Estado mexicano la promoción y garantía de formación y capacitación de las y los agentes estatales involucrados en materia de violencia de género. También no solo estas recomendaciones internacionales, sino una recomendación, digamos, nacional derivada de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres que tuvo y tiene el Estado de Nuevo León en cuanto a establecer un programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres, y la cual debería o deberá ser permanente, continua, obligatoria y focalizada en específico en personal vinculado tanto a servicios de salud como atención a víctimas, como al personal de procuración y administración de justicia, con el apoyo, por supuesto, de instituciones especializadas en la materia. Teniendo este contexto, el Estado de Nuevo León, el gobierno de Nuevo León, se acercó a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y generamos este proyecto que ha tenido como acciones específicas en la materia de capacitación estas tres grandes acciones. Un diagnóstico de las capacidades, de las capacitaciones que se han impartido a lo largo de los últimos años en el Estado en temas relacionados con derechos humanos de las mujeres y violencia contra las mujeres. Un programa estatal derivado, por supuesto, de las capacitaciones, en donde identificamos ciertas necesidades y áreas de oportunidad en materia de capacitación en los últimos años en el Estado. Se realizó un programa estatal para la sensibilización, formación y profesionalización de las y los servidores públicos en Nuevo León en materia de violencia contra las mujeres. De este programa estatal derivó este currículo integral para la sensibilización, formación y profesionalización de servidoras, servidores públicos en el Estado en materia específica de violencia contra las mujeres. Cabe destacar que desde el proyecto Género y Justicia trabajamos y hemos trabajado con diversos gobiernos de los estados de la República
entre ellos, por ejemplo, Querétaro, Michoacán, Nuevo León, a lo largo de los últimos 6 años. Y este currículo va, digamos, generando una estrategia de formación homologada, buscando que todas las capacidades de servidoras, servidores públicos, no importa si son de Nuevo León, de Chiapas, de Oaxaca, etcétera, tendrían que ser, pues por supuesto, homologadas y con unos criterios y lineamientos claros y específicos. Es por eso que, bueno, buscamos justamente que las publicaciones que realizamos tengan este carácter de homologación de criterios. En ese sentido, bueno, tenemos y se ha publicado, ustedes podrán tener acceso a él vía internet, un currículo integral para la sensibilización, formación y profesionalización de las y los servidores públicos en el Estado, y este está dirigido específicamente al fortalecimiento de capacidades técnicas, no solo de conocimientos, sino lo que busca es un fortalecimiento de las capacidades técnicas y específicas de las y los servidores públicos en las instituciones en el Estado, que tienen atribuciones específicas en materia de prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. La lógica es no solo generar conocimientos en materia de género, derechos humanos de las mujeres, atención, prevención, etcétera, sino fortalecer realmente sus capacidades técnicas y operativas para la verdadera atención de los casos, ¿no? Digamos, en el carácter muy práctico y operativo. En ese sentido, la formación que se propone y la lógica del currículo propone una formación básica para todas las instituciones que, como pueden ver, se divide también dependiendo de la atribución o el mandato que tiene cada institución y cada dependencia en la administración pública. Se busca y ha generado, tiene este currículo, los contenidos para la formación en ciertas instituciones, en la lógica de todas las instituciones deben tener conocimientos básicos, y esa sería la primera columna que estamos viendo en pantalla. También en materia de prevención, entonces está una segunda columna de capacitaciones o de formación, está dirigida al tema de prevención de violencia contra mujeres, una tercera en materia de atención, derechos de las víctimas, trabajo psicosocial, etcétera, una cuarta en materia de procuración y una quinta en materia de impartición. Todas estas tienen, como ustedes podrían ver en el documento, bueno, una serie de temas y procesos de formación para cada una de las instituciones o para cada una de las funciones de las y los operadores de políticas en el Estado, de acciones públicas en el Estado, y en ese sentido se busca, por supuesto, generar una formación integral, profunda, a largo plazo, que genere realmente una transformación en la institución, en las instituciones que se dedican a la prevención, atención, sanción e investigación de los casos de violencia contra las mujeres, con la finalidad de efectivamente tener un impacto en la manera y en los servicios que se brindan a las y los ciudadanas y ciudadanos en el Estado y en el país. Ese sería en general cómo funciona y cómo se realizó el currículo que ahora presentamos, y al que además tengo el gusto de poder trabajar, y he podido trabajar con la licenciada Marta Cecilia Reyes, a quien siempre llamo mi mejor y mi mayor aliada en estas artes. Y por supuesto la licenciada Griselda Núñez, quien ha sido también una pieza clave para el trabajo que hemos ido realizando desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con el gobierno del Estado, y que nos ha permitido empezar a impactar de manera cada vez más clara en los casos y en la investigación y la sanción de los casos de violencia contra las mujeres que se dan en el Estado. Entonces, pues sin más, la lógica de este webinario es, ya que ustedes conocen la lógica del documento, ahora empezar un poco a debatir y a contar
cuál ha sido la experiencia desde el Instituto Estatal de las Mujeres y desde la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres de la Fiscalía General del Estado, cómo ha sido la experiencia de las instituciones para, pues en el uso y en la aplicación de este currículo integral. Entonces, vamos a pasar a un bloque en donde yo daré un par de preguntas y nuestras panelistas pues discutirán lo relativo a esas experiencias que han tenido. Entonces, para empezar, si les parece, a licenciada Griselda, licenciada Cecilia, las dos primeras preguntas que lanzamos desde acá. ¿Qué tan importante consideran que son las actividades de fortalecimiento de capacidades y de especialización para la erradicación de la violencia? Y pensando que el enfoque de este documento ha sido siempre desde la inserción de actividades de capacitación basadas en un enfoque de educación por competencias que implica que las y los funcionarios que participan en los procesos de capacitación no solo adquieran conocimientos, sino que se identifiquen con las situaciones planteadas y que puedan compartir desde el punto de vista de su institución y de sus áreas cuáles competencias ustedes han identificado y atendido en los últimos meses utilizando este currículo de capacitación, cuáles han sido esas competencias en el personal de sus instituciones y qué podemos pensar en términos de impacto para pensar en que realmente las capacitaciones sean no solo un taller más, sino realmente un proceso de fortalecimiento de capacidades de las instituciones, de las y los operadores. Muchas gracias, les doy la palabra, no sé quién quiere empezar, Ceci. Como gustes, Gris. Muy bien, si gustan entonces, si me permiten iniciar, primero que nada, pues muchísimas gracias a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Violeta y su gran equipo han sido grandes aliadas en este proceso que estamos enfrentando en Nuevo León, del cual ya les platicaré. Y pues como siempre, un placer coincidir con la maestra Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios, que yo lo digo y lo digo con evidencia, ha sido un trabajo en donde la diferencia se ha manifestado ampliamente en el antes y después de contar con el trabajo de la maestra Griselda en esta materia. Entonces, en este espacio les agradezco muchísimo, Violeta, qué gran oportunidad para compartir con ustedes el proyecto que Nuevo León ha trabajado con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Género y Justicia. Realmente es un proyecto integral, es un proyecto muy amplio que decidimos recurrir a esta importante oficina en el momento en que se declara la alerta de violencia de género contra las mujeres para el Estado de Nuevo León. En ese momento entendimos que dada la situación que define al Instituto Estatal de las Mujeres como la instancia coordinadora de las acciones para atender las medidas de la alerta, las recomendaciones que hace CONAVIM en términos de la alerta de violencia de género, debíamos trabajarlo de una manera integral con personal especializado y sensibilizado en cada una de las diferentes materias que tienen que ver con este importante proceso. A partir de ahí hemos trabajado un proyecto amplio, como les comentaba ahorita, que incluye, aparte de la capacitación, cuestiones como las rutas críticas de atención, cuestiones como el análisis específico de expedientes, que nos permiten definir muy claramente que la clave para poder tener un impacto y reducir, en este caso, el tema tan crítico de violencia contra las mujeres, tenía que ser a través de una coordinación interinstitucional. Para poder lograr esa coordinación ha sido una tarea titánica en las que han participado un número muy importante de instituciones, de dependencias gubernamentales del Estado de Nuevo León que se han sumado a este compromiso. Por supuesto, una de ellas es la Fiscalía. Y definitivamente la cuestión de la capacitación es fundamental. Una vez que empezamos a trabajar esta estructura donde debemos estar coordinadas todas las instituciones, tarea en la que seguimos trabajando, porque verdaderamente es una tarea que lleva tiempo, es una tarea que lleva la suma de voluntades, de responsabilidades y de conocimientos. Ante esto, el hablar de la capacitación a los servidores y servidoras públicas ha resultado
indispensable para poder avanzar en esta coordinación. Desde un inicio se integró este taller de capacitación con la participación de la mayoría, si no es que todas las instituciones que participan en esta problemática específica, tanto por el lado de seguridad pública, salud, educación, la Defensoría Pública también juega un papel fundamental, el sistema DIF, por supuesto, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia, por supuesto, el Instituto Estatal de las Mujeres. Como parte inicial de este proceso de capacitación, al empezar a trabajar esta currícula, teníamos que tener de base esa ruta crítica, que es uno de los documentos clave de este proceso. Cuando tenemos definido qué nos toca hacer a cada quien para lograr atender de manera oportuna, eficiente a las mujeres en situación de violencia, necesitamos saber qué nos toca hacer, con quién debemos coordinarnos, pero además de esto es necesario tener un nivel de sensibilización y de conocimiento de la perspectiva de género, del enfoque de derechos humanos que nos permita atender como prioridad a las mujeres que están en una situación de violencia. Por medio de este curso de capacitación, de este seminario importantísimo, se habló no solamente de los temas específicos de profesionalización, de especialización en cada uno de los ámbitos de competencia de las diferentes dependencias. También estuvimos trabajando una parte muy importante para profundizar en la aplicación de la perspectiva de género. De pronto, la perspectiva de género se visualiza como un enfoque teórico, como una herramienta de análisis que lo es, pero también es muy importante saber cómo aplicarlo en los diferentes ámbitos de competencia. Y creo que es una de las grandes fortalezas que se logró a través del trabajo que se desarrolló en este seminario. El saber que el personal encargado tanto de la prevención como de la atención y la sanción a los casos de violencia familiar, entendiéndolo como un proceso integral, como un proceso en el que deben participar todas las instancias, creo que ha sido una de las grandes fortalezas. Hemos tenido hasta el momento la participación mucho más efectiva, mucho más comprometida de estas instancias una vez que se desarrolló este taller. Creo que este concepto de integralidad, este concepto de coordinación se fortaleció de manera amplia. No sobra decir que el nivel de capacitación y de sensibilización del personal ha sido también replicado. Obviamente era un grupo limitado el que asistió a los talleres, a los seminarios, pero a su vez este personal, parte de la intención es que esta información se pudiera replicar al resto del personal de las instituciones. De esta manera se ha logrado también no solamente tener una mayor cantidad de personal capacitado, sino personal sensibilizado y con un conocimiento específico y claro de las rutas de seguimiento de los procesos. Así, por ejemplo, hemos observado que desde la Secretaría de Educación se han incidido en una serie de talleres hacia el personal donde se está hablando específicamente de la prevención y de la identificación de casos. Y creo que lograr estos dos aspectos nos pueden llevar a que el proceso se inicie de manera más oportuna y más eficiente. Por el lado de Defensoría Pública, les puedo compartir también que hemos logrado integrar un programa de trabajo con la Defensoría derivado de estos temas, de estos trabajos, en donde estamos revisando los expedientes de las mujeres que están internas en el penal y que sus procesos, si se aplica la perspectiva de género, se puede lograr una agilización en los procesos e incluso su liberación. Les puedo comentar que hasta la fecha, dado un trabajo que hemos hecho de manera conjunta a partir de estos trabajos, se ha logrado la liberación de 7 mujeres que estaban internas, cuya revisión, cuyos expedientes no se había aplicado la perspectiva de género y derivado de este proceso se ha logrado su liberación. Por supuesto, en el caso de la policía, y estamos hablando de la corporación estatal y las corporaciones municipales, también hemos tenido una participación mucho más comprometida, mucho más informada a partir de los procesos. Seguridad Pública es una corporación enorme. Realmente esta replicación nos va a llevar más tiempo. Realmente no esperamos que vaya a ser tan rápida. Eso es un equipo grande, también tengo que decirlo. El año anterior ya estábamos preparando una capacitación a 6,000 elementos policíacos.
la cual se vio muy limitada por la cuestión de la pandemia. Sin embargo, estamos ya, manejamos todos los materiales en línea y estamos reiniciando este proceso. El elemento policíaco es fundamental que cuente con esta capacitación, que cuente con esta sensibilización y también en este caso se ha derivado de este programa, de este seminario de capacitación. Y así podría yo comentarles de las diferentes instituciones. Creo que lo más enriquecedor de este programa ha sido el que se ha podido replicar a otras áreas de las mismas instituciones y que va acompañado del conocimiento técnico, del conocimiento de especialización, pero por supuesto es fundamental que se ha hecho aplicando la perspectiva de género, aplicando el enfoque de derechos humanos, y creo que el poder contar con este personal especializado en las diferentes instituciones empieza ya a darnos resultados para lograr una efectiva coordinación, una efectiva respuesta a las mujeres que enfrentan esta crítica situación de violencia en Nuevo León. Hasta aquí me quedo en esta primera intervención. Muchas gracias, Violeta. Muchas gracias, licenciada Cecilia. Pasamos la palabra a la licenciada Griselda Núñez. Muchísimas gracias y de verdad el tener la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes esto que de pronto se ve concretado hoy como un gran esfuerzo y que nos permite a las operadoras poderles transmitir a todas y a todos los que están aquí los logros que se pueden llegar a implementar con programas tan efectivos como lo hace en este caso la iniciativa de ONU con la iniciativa de la Regencia de la Alerta de Género que la tiene en nuestro estado de Nuevo León, la maestra Cecilia. Reconocer a todas y a todos, primeramente agradecer pues evidentemente la invitación a la maestra Ceci, a la maestra Abril y a todas y a todos los que nos escuchan y hacerles a ustedes los que están hoy aquí un profundo reconocimiento. Creo que vemos con esta participación verdaderamente concretado este esfuerzo de trabajar por el interés de estos temas. Entonces creo que es un primer reconocimiento de un dato tangible de lo que logramos hacer al transformarnos a través de las capacitaciones y sé que dedican tiempo para escucharnos y de verdad se los agradecemos. De antemano, de parte del licenciado Gustavo Guerrero, el fiscal general de justicia del Estado de Nuevo León, el profundo reconocimiento y agradecimiento en tomar en cuenta como uno de los motores de la transformación a la sociedad en una erradicación profunda de la violencia de género, que seamos tomadas en cuenta para eso. Y definitivamente decirles que parte de esta propuesta que tenemos aquí en Nuevo León, en el 2018, explicaré dos cosas de pronto quizás muy breves, como dos partes, ¿no? ¿Dónde estábamos y en dónde estamos? ¿Y cuál es esto que nos platicaba la maestra Ceci? ¿Cómo se puede ver de manera tan tangible en lo que hacemos? Pero no lo que hace la Fiscalía, sino que hacemos todas y todos como un sentido de andamiaje de la Procuración de Justicia, de ese sistema de justicia penal y esta función que tenemos para erradicar las violencias. Entonces, para iniciar, saber que, bueno, en el 2018, en marzo del 2018, Nuevo León, sufrimos la transformación de la Procuración de Justicia a través de la autonomía y esto fue un gran avance jurídico para abordar este tipo de situaciones. Parte de lo que les compartía que el licenciado Gustavo Guerrero nos viene a marcar en esta institución es la transformación de la institución. Y si algo tenemos en claro es que la transformación que se hace tiene que ser a través de diferentes entes rectores. Y lo es la capacitación. Es así que dentro de las cuestiones más trascendentes que hemos vivido desde el 2018 a la fecha, es evidentemente que se da como figura normativa la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres. Además de tener un nombre que aplica la afirmación, la cuestión de esta afirmación positiva de las cuestiones que tiene que ver con las mujeres y este cumplimiento a lo que nos explicaban a un inicio de todas estas determinaciones internacionales y nacionales, este reconocimiento a dejar a empezar a visibilizar la violencia en contra de las mujeres,
se crea la Fiscalía Especializada a rango normativo con la creación de la Procuración de Justicia y es pues la primera Fiscalía Especializada dependiente del Fiscal General. ¿Qué dice la especialización? Además de esta afirmativa y de este reconocimiento de la problemática, un punto que es clave y que hemos defendido bastante en este tema, especialización de los temas nos pueden dar un mejor abordaje a la problemática. Es así que durante este transcurso de transformación, una de las primeras cuestiones es abordar dos entes estratégicos para la violencia desde la Procuración de Justicia. El primero de ellos tiene que ver con la protección de las víctimas, ¿sí? A través de todos estos mecanismos que funcionamos para poder empoderar a las mujeres que salgan de este círculo de violencia y que las incitamos a denunciar, nosotras asumíamos esa responsabilidad de facilitarles el medio de denuncia. En Nuevo León tenemos algo innovador en el país que es la videodenuncia. Somos la única entidad en el país que aún en el contexto de pandemia podían denunciar sin tener que venir a la institución, pero bueno, ok, ya ahora tenemos una gran cantidad de denuncias. Bueno, parte de esta función, lo que nosotras buscamos es, ya piden ayuda, ahora hay que brindarles la protección. Y esto fue clave para estas capacidades y fortalecimiento de la atención a víctimas, porque tenemos que entender que las mujeres que viven violencia son muchos tipos de violencia y tienen que ser especializada su atención para poder detectar casos que nos permitan hoy por hoy salvar vidas. Entonces, como primero de los elementos fue el hecho de atender medidas de protección para las víctimas que solicitaban o que presentaban denuncias. En el transcurso del desarrollo, era importante para nosotras la transversalización de la perspectiva de género. Como bien lo precisaba la maestra Ceci, esto se ve como un contenido teórico y no una aplicación práctica del día a día. Y a todas y a todos los que nos escuchan, cuando nos preguntan como autoridades, como servidoras y servidores públicos, si tenemos perspectiva de género, al menos en lo personal, hablando institucionalmente, considero que no, considero que lo hacemos constantemente y es una construcción que se hace día con día para servir mejor y para poder entender los fenómenos, que hay una constante transformación y cambio. Entonces, esto permitió y obligó a la Procuración de Justicia a que no solo lo tuviéramos la especializada, sino cualquiera que estuviéramos al servicio de la Procuración de Justicia. Y en el 6 de marzo del 2020 se crea la unidad de género. Es la primera unidad de género que existe en la Procuración de Justicia de Nuevo León. A través del liderazgo de la maestra Alicia Nava, comenzamos una vorágine de capacitaciones que bien ya teníamos la especializada. Hoy puedo decirles que todo el equipo que me acompaña, el 100% de los servidores y las servidoras públicas que se encuentran aquí tienen todos cursos de capacitación en perspectiva de género a un grado especializado, tanto en técnica de litigio, en teoría del caso, en teoría del delito de género, también en temas de reparación del daño, individualización de sanciones, que nos permite brindar mejores resultados, que eso les platicaré un poquito más adelante, en donde tocamos todas esas acciones de capacitación que realmente la mejor inversión que tenemos es hacia nuestro personal. En el caso de la realización de la unidad de género, al día de hoy tenemos, bueno, al menos al corte de diciembre, tenemos que la Procuración de Justicia ha tenido alrededor de 1,095 personas capacitadas. Y es muy satisfactorio saber que en su mayoría han sido hombres. Es decir, esta deconstrucción de estereotipos se ha trabajado desde la Procuración de Justicia y son 719 servidores públicos que se han acercado a estos conceptos no solo desde un punto de vista teórico, sino otro de los enfoques que se ha liderado a través de la maestra Alicia es a través de la sensibilización y desde el enfoque de sus funciones. Y esto nos permite dar unos mejores resultados que será lo siguiente que les compartiré. También, bueno, dentro del equipo de la Procuración de Justicia es una trilogía de investigación que, bueno, internamente somos o necesitamos para este sistema de justicia peritos, peritas que nos permitan acreditar de manera científica los hechos que nos ponen en conocimiento y también la policía de investigación, los ministeriales, que son nuestro brazo que nos permite acercarnos a las víctimas, a los testigos y verdaderamente construir verdaderas investigaciones. Es así que dentro de estas acciones tenemos como ejemplo el primer ciclo de conferencias magistrales que hablaban de este tema, que empezaron a socializarlo, pero también a traer personas que tenían esta voluntad de conocer de estos tipos de temáticas. Y bien, decirles en qué consiste esto de capacitar tanto y de tener un programa único y de tener un
un programa que, como bien nos lo platicaban, está enfocado en diferentes ejes y uno de los ejes es la procuración de justicia, ¿no? Y cómo capacitamos desde órdenes de protección, medidas de protección, todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Bueno, hoy por hoy se traslada a un conocimiento real y evidente en un mejor litigio. Hoy por hoy hablamos de más mujeres protegidas, es decir, una de las cuestiones claves que les decía es proteger a las mujeres, pero también detectar violencias graves. Si un compromiso hemos detectado con este aumento de denuncias, que no me atrevería a decir que hay más violencia, creo que la violencia siempre ha estado allí, solo que ahora nosotros como autoridades tenemos la capacidad de visibilizarlas. Creo firmemente que lo que sí ha sucedido en este tema de denuncias es que se han complejizado. O sea, ahora la violencia es más compleja, más grave y más errática, no hay como un comportamiento lineal y esto nos obliga a tener especialización en su abordaje. Entonces, otro de los ejes claves ha sido la detección de violencias graves y la capacitación en violencia o tentativa de feminicidio, que debo también ahí reconocer como uno de los principales esfuerzos que a nivel nacional en las 32 entidades, la única que muestra con incidencia delictiva la tentativa de feminicidio es el caso de Nuevo León. Y para llevar una tentativa de feminicidio, como bien tenemos la capacitación en el tema de feminicidio y toda esta situación, pues es una situación más clave y más estratégica para su litigio. Cierro diciéndoles dónde están los resultados. Hoy por hoy tenemos que en medidas de protección existe una unidad de medidas de protección creada en octubre del año pasado, entendiendo como un eje rector de esta ayuda que se le tiene que dar a cualquier víctima de delito de una manera eficaz e inmediata a través de uso de sistemas tecnológicos y de herramientas de inteligencia artificial que permiten una comunicación inmediata a través de autoridades de seguridad pública, tanto estatal como municipal, para poder proteger a las víctimas. Uno de los segundos resultados es que el tema de las sentencias condenatorias, que es todo este andamiaje que podría durar un buen rato platicarles, pues ha tenido un aumento interesante. En el 2018, nosotras teníamos un total, en todo el año del 2018, se obtuvieron en ese año 36 sentencias condenatorias. Bueno, en definitiva, y con mucho orgullo de todo el equipo que entablamos aquí en Fiscalía General de Justicia, en el 2020, a pesar de existir un contexto de pandemia y de toda esta complejidad, tuvimos un resultado de 387 sentencias condenatorias. Estamos hablando de 975% de aumento, que tiene muchísimos factores, pero sin duda y en compromiso tiene que ver con la capacitación y con la profesionalización de las y los servidores públicos que aquí actúan. También, del caso de estas sentencias, de estas 36 que les platicaba, solo fueron de 10 tipos de delito. Y en el contexto del 2020 hablamos que hubo sentencias de 40 delitos que tenían que ver una incidencia directa con delitos cometidos en contra de las mujeres. Entonces, no queda más que agradecerles estas intervenciones, esta posibilidad de capacitarnos y de verlo como un ente rector para que podamos entender la importancia, cómo es que es clave que tengamos educación por competencia y profesionalización por competencia, y bueno, pues que el impacto es abrumador para los resultados de las y los neolonenses aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Griselda. Sin duda, el proceso de transversalización, como ya lo decíamos, pues es largo. Siempre es un proceso, justamente, nunca está acabado. Y en términos de capacitación y formación de capacidades, pensando en muchos temas como son rotación de personal, nuevos ingresos, ¿no? Nuevas leyes o nuevos códigos o tipos penales, siempre es necesario seguir trabajando, y eso en este proceso me parece importante también decir que lo que busca el documento es que es un documento abierto y que se va, por supuesto, buscando criterios homologados, lineamientos específicos para todas y todos los servidores públicos. Sin embargo, es un documento abierto que se tiene que ir transformando dependiendo de las capacidades, pero también de las necesidades de cada institución, ¿no? Entonces, para nosotras ha sido muy importante identificar que el uso que le ha dado el Instituto Estatal de las Mujeres en Nuevo León es distinto al que le ha dado la Fiscalía, pero eso no quiere decir que uno sea mejor o peor, sino más bien que implica justamente la
apropiación del documento y del currículo y de los tipos de formación de capacidades para sus necesidades en lo específico, y eso lo agradecemos siempre muchísimo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces al segundo bloque de preguntas con sus intervenciones y que están justamente relacionadas a lo que, al cierre que tuvo la licenciada Griselda en términos de impacto. ¿Qué impacto ha tenido entonces la inserción de un currículo integral, de una formación de capacidades integral y de este documento en lo específico que se ha elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y por supuesto, coordinación con el gobierno del Estado en las actividades de capacitación dentro de su institución? Ya nos hablaban un poco de ello, pero quisiéramos ahondar un poco más en términos del impacto que ha tenido. Y la siguiente pregunta es si nos pueden describir brevemente cuáles han sido los cambios más en términos de actitudes, pero sobre todo en términos de la forma en que se entregan servicios a la ciudadanía de parte de las y los operadores de sus instituciones a partir de la asistencia a las capacitaciones realizadas por la Oficina de Naciones Unidas en colaboración con el instituto, y hablamos no solamente de este proceso de formación de formadores que ya hablaba la licenciada Reyes, sino también de otros procesos de capacitación y de formación de capacidades como los diplomados de investigación ministerial, el proceso de formación de capacidades para revisión y análisis de carpetas de investigación o de expedientes de investigación de feminicidio. ¿Cómo ha sido y cuál ustedes ven ahora, un poco, un año casi después de que hemos ya trabajado estas capacitaciones, porque por supuesto fueron presenciales y la pandemia ya no nos permitió seguirlas, pero ¿cómo lo ven ahora casi un año después? Bien, pues si gustan, inicio. Bueno, en principio, Violeta, para nosotras la mayor importancia de esta estrategia tiene que ver, como les comentaba al principio, con las observaciones que debemos cumplir para dar respuesta a la alerta de violencia de género. La demanda específica por el Programa Único de Capacitación a Servidoras y Servidores Públicos en Derechos Humanos de las Mujeres, este seminario ha sido fundamental para dar cumplimiento a esa medida de la alerta, que hoy por hoy, de acuerdo al grupo interinstitucional y multidisciplinario que revisa, que dictamina las acciones, esta medida estamos ya en un pleno proceso de cumplimiento gracias al trabajo derivado de este seminario de formación de formadores. Tenemos ya una estructura mucho más organizada de la información, el poder contar con evidencias adecuadas, con estas cartas descriptivas, con estos mecanismos de evaluación, con estos materiales todos rigurosamente revisados para garantizar que cuentan con perspectiva de género, que cuentan con enfoque de derechos humanos, que están sustentadas, como lo decíamos también al principio, en un diagnóstico muy especializado que se hizo al inicio del proceso sobre las necesidades de la capacitación. El tener todas estas cartas descriptivas han sido evidencias muy sólidas que se han entregado al JIM para poder dar cuenta de que se está trabajando de manera efectiva en esta medida específica de la alerta de violencia de género. El poder contar con la presencia de personal de diversas instituciones asociadas con el tema específico de la atención a la violencia, pues nos habla de que definitivamente tienen mucho más focalizada la obligación que tienen en torno al tema desde su institución. Tienen un enfoque mucho más integral. Este programa único de capacitación nos ha permitido definir con mucha precisión, que creo que esto es muy relevante, está muy focalizado el material que deben de trabajar, el cómo lo deben de trabajar, la respuesta que se debe de dar, y yo insistiría en esta cuestión de que esto es parte de un proceso que tenemos que dar respuesta para poder, en este caso, esta medida de prevención en términos de la alerta de violencia de género. En este sentido, estamos atendiendo tanto a las medidas de prevención como a las medidas de seguridad, como a las medidas de justicia, como muy bien lo describía ahorita la maestra Griselda. Entonces, el tener esta visión, el tener esta posibilidad de conocer el contexto integral, creo que nos ha facilitado muchísimo, ha logrado que el personal que tomó este seminario, que nos hubiera gustado que fuera una cifra mayor, pero creo que
fue una labor excelente la que se trabajó con el grupo, ha derivado y ha permeado en las estructuras institucionales de la administración pública. En el caso específico de este material que ya tenemos definido, con este material especializado y muy focalizado, estamos ya empezando a impartirlo, Violeta, en las mesas para la construcción de la paz. A través de las mesas que podemos bajar a un nivel municipal, estamos bajando ya parte de este programa único de capacitación derivado de estas acciones. El poder trabajar específicamente con primeros respondientes en el tema específico que les corresponde, creo que nos va a dar también una facilidad. Igual coincido con la maestra Griselda, yo no me atrevo a decir que hay más violencia, pero sí estoy muy clara en que tenemos mucho más denuncias en este sentido. Y en esto, por supuesto, tienen mucho que ver todas estas cuestiones de capacitación y de prevención que se están desarrollando. El permitirles identificar las situaciones de violencia, el empezar a desnaturalizar la violencia, el que sepan a dónde recurrir si están sufriendo violencia, pero la riqueza de hacerlo en coordinación con todos los municipios del estado, y por supuesto aquí quiero destacar la participación tanto de los enlaces de las unidades de igualdad de género, de las instituciones, de las dependencias del estado, pero también la participación de las funcionarias municipales. Los institutos, las instancias para las mujeres en los municipios han tenido también una participación en este sentido. Ellas también ya han ido tomando toda esta capacitación, han estado aprendiendo todos estos procedimientos y ahora a través de las mesas de seguridad poder estar bajando esa información creo que va a ampliar y va a potenciar muchísimo el impacto en los resultados de esta capacitación. No sobra decirles que la capacitación al interior del personal del Instituto Estatal de las Mujeres también se ha visto reflejada en la atención que se brinda a las usuarias que acuden en búsqueda de orientación jurídica, psicológica. Les puedo compartir la cifra más impactante del 2020, es que lo que tiene que ver con los trámites de órdenes de protección se triplicó con respecto al año 2019. Esta cifra es muy impactante. Durante la pandemia, creo que a todas las instituciones nos ocurrió que al principio tuvimos que adaptarnos a una nueva realidad, a una nueva forma de trabajo, y creo que ahí ha resultado fundamental la sensibilización del personal. El contar con el personal sensibilizado, que también estaba en riesgo por la propia naturaleza de la pandemia, se entregó al 100%, trasladamos nuestro servicio de un horario de oficina a las 24 horas, los 7 días de la semana, y el compromiso de trabajo de los equipos fue fundamental para poder sostener e inclusive mejorar, desde mi punto de vista, la atención a mujeres en situación de violencia. Y esta sensibilización definitivamente es parte de todo este proceso de capacitación que se les brindó. Hablar de que se incrementaron en un 30% las atenciones, hablar de que las órdenes de protección se triplicaron, que se atendieron, que se protegió y se resguardó, en este caso a las víctimas, creo que es ya un resultado muy directo de la capacitación que se logró y de su replicación. En este sentido, definitivamente es un proceso que tenemos el objetivo de continuar, de profundizar, y como bien es cierto, tenemos una rotación de personal, tendremos que buscar la manera que esto quede plenamente institucionalizado para que todas aquellas personas que se incorporen en estos procesos trabajen con esta misma perspectiva, con este mismo enfoque y preferentemente con este mismo programa único de capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Cecilia. Damos la palabra a la licenciada Griselda. Pues creo que me adelanté un poquito en el tema de los números y datos. Sin embargo, hacían un planteamiento muy interesante en la pregunta, ¿no? ¿Cómo hemos visto el cambio de actitud en las y los servidores públicos después de capacitarse y de recibir primeramente un contenido técnico? Porque sí queremos reconocer que esta forma o este trabajo que se ha hecho desde el Instituto Estatal de las Mujeres a través de proporcionarnos una herramienta tan indispensable a las autoridades, eso sí es como clave para tomarlo como una muy buena práctica en la aplicación de la alerta de violencia de género que se tiene aquí en Nuevo León. El hecho de que quien coordina la alerta
nos brinde a todas y todos los involucrados en ella insumos útiles que nos permitan, y sobre todo con aliadas estratégicas como son las organizaciones de Naciones Unidas, insumos estratégicos para que nosotros ya tengamos una base con la cual adaptemos las necesidades de nuestras funciones. Creo que eso es clave y eso nos enseña uno de los principales temas que quiero resaltar, el trabajo en conjunto y el compartir la información, porque al final del día todas y todos estamos y compartimos estos resultados. Los que les platicaba hace unos momentos, nosotras reconocemos que no es un firme reconocimiento del trabajo de la Fiscalía, sino de todas y todos los operadores que en ella intervienen. Las policías, las juezas, los jueces, por supuesto, todas las entidades que llevan la prevención del delito de violencia contra las mujeres, porque la prevención, si no tenemos un ente rector como se ha constituido en Nuevo León el instituto, la prevención es todo y a la vez es nada. Entonces no podemos ver estos avances de manera material y tangible para la erradicación de este delito. Entonces, esto conlleva a hacer un especial enfoque que una vez que tenemos este programa único de capacitación y el instituto de profesionalización y formación que tenemos aquí en la Fiscalía toma como base esto, bueno, en primera deben de saber que las convocatorias que se tienen y las capacitaciones hacia el personal ya no solo depende esa capacitación de la especializada, sino de toda la Fiscalía General de Justicia. Este bloque que tiene que ver con los temas de conceptos de género, sensibilización, el tema del hostigamiento en el servicio público y el acoso, pues ha venido a ser un cambio trascendental para nuestras funciones y actividades día con día. Pero ¿cómo hemos transformado la vida de las personas? Bueno, en definitiva creemos, y sobre todo uno a mi visión, el fiscal general, que nuestro mayor insumo son nuestro recurso humano. Con ello todo y sin ellos nada. Entonces, la transformación de la Procuración de Justicia solamente se puede hacer a través de la transformación de las personas. Y creo que ese liderazgo nos ha dejado en claro que no solo es tener el contenido teórico, sino también tener la información y la sensibilidad para actuar en los temas que conllevan la perspectiva de género. Entonces, nos llama mucho la atención, o a mí en lo personal, primeramente en mi equipo más cercano, pero también en todos los que intervienen en esto que les propuse como resultados, cuando se te acercan y te dicen, primeramente, ahora me doy cuenta que lo que hacía antes no era correcto. Y sabemos que muchas veces las y los servidores públicos increpaban a las víctimas, o a veces no lo notamos incluso como sociedad, pero hacíamos comentarios discriminatorios o estereotipados que estaban en nuestro subconsciente. Y la única manera de poder sacarlos de ahí, de ese sitio oscuro de nuestra actuar día con día, ha sido a través de la reflexión. Entonces, esta capacitación no solo ha brindado un insumo técnico, sino una profunda reflexión de la función del servicio público. Y ahí sí quiero de verdad destacar ese punto, cómo es que llegan y te dicen hacer a lo que me dedico, dedicarme a la perspectiva de género, a la función de los delitos de violencia de género, me ha cambiado la vida. Y tener más aliadas que crean eso, la verdad, ha sido para nosotras un verdadero reconocimiento al esfuerzo que con gusto aquí se realiza. Entonces, estos cambios de actitudes creo que los destacaría, que bien es cierto, como dice la maestra Abril, es un proceso continuo, nadie está acabado, porque ni la ley ni la norma está en un profundo cambio de manera constante, y eso nos exige a las y los servidores públicos así trabajarlo. Creo que cerraría diciendo que el principal cambio, además de tocar y de manera tangible los resultados, tiene que ver cuando las y los servidores públicos te dicen que en definitiva esto les ha cambiado la vida. Y sabemos que ha sido para bien por los resultados que les digo, bueno, para bien o para mal, nosotros también le cambiamos la vida a las y los ciudadanos que ponen su confianza en brindarle justicia hacia la ciudadanía. Entonces, quiero ponerles eso en uno de los principales temas, cómo nos ha cambiado. El primer tema, más que aprender y saber conceptos, creo que ha sido la capacidad de reflexionar desde el servicio público lo importante de actuar con perspectiva de género. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Núñez. Me parece además muy interesante pensar en el cambio que implica en la confianza en las instituciones.
es decir, una formación que realmente impacta en las y los servidores públicos, entonces impactará en los servicios que se brindan a la ciudadanía, y el cambio en los servicios que se brindan a la ciudadanía entonces impacta en la confianza en las instituciones. Y eso es un proceso de cambio y de transformación institucional que es muy valioso y que pocas veces se ve, y solo se ve, como ya lo decían hace un rato, solo se ve en el cambio en la estadística de denuncia, o incluso la estadística, pues sobre todo de denuncia, ¿no? Y si tenemos entonces una mayor confianza de la ciudadanía en las instituciones, me parece que tendremos mayor posibilidad de tener un impacto real en la vida de las personas, en la vida de las mujeres, sobre todo, por supuesto, en la vida de las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Y eso creo que cada vez se vuelve más importante de destacar, como la formación de capacidades no solo es un proceso que por supuesto es una obligación de cada institución al interior, sino se vuelve también la posibilidad de llegar cada vez más a más y más ciudadanas, ciudadanos que logren pues justo acceder a los servicios y garantizar un derecho que tienen de recibir estos servicios de parte del Estado mexicano, y en este caso de parte del Estado del Gobierno de Nuevo León. Pues muchísimas gracias. Sonia, te doy la palabra. Quiero recordarle a quienes nos están escuchando y viendo que vamos a tener oportunidad de contestar preguntas. Entonces, si amablemente nos las hacen llegar a través del chat, hay tiempo todavía disponible para que nos pasen sus preguntas y nuestros panelistas puedan responder a sus dudas. Y además de las preguntas, me parece importante decirles que tenemos en línea a 290 personas. Queremos darles un agradecimiento muy grande, pero además queremos extenderles una disculpa a la gente que no ha podido conectarse por temas técnicos o de la plataforma, y que realmente estamos muy emocionadas de saber este gran impacto que tuvo esta convocatoria, y que por supuesto esto está siendo grabado, y es por eso a través de la grabación pues podremos llegar a más personas. Muchas gracias a todas y todos. Bueno, si tuvieran alguna pregunta, les invitamos a que nos hagan llegar a través del chat para hacérsela a nuestras panelistas, para que nos sigan platicando de este esfuerzo importante que se ha realizado entre la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Instituto Estatal de las Mujeres para la Profesionalización del Servicio Público, de las personas que integran el servicio público. Y bueno, también recordarles que va a quedar grabada esta sesión por si alguien no tuvo oportunidad de ingresar o tuvo complicaciones. Va a estar disponible en la página de 1DC para que accedan a ella. ¿No habría preguntas? ¿Todo quedó muy claro entonces? Por ahí ya tenemos algunas. Así es. Bueno, voy a leer a la pregunta de Hermelinda Mares. Pregunta, ¿qué acciones se han realizado o contemplado para hombres generadores de violencia en cuanto a sensibilización en materia de perspectiva de género? Bueno, pues sí. Adelante, adelante. Bueno, nosotros en el estado de Nuevo León hay una cuestión interinstitucional con la Secretaría de Salud que tiene un programa específico para trabajar con hombres agresores, que en este caso son quienes han sido denunciados por violencia familiar. Esa es una de las estrategias. Y desde el Instituto Estatal de las Mujeres tenemos un programa de masculinidades que también hemos trabajado en el marco de los procesos de capacitación y a través también, no solamente de cursos de capacitación, sino talleres de sensibilización, y hemos trabajado también de manera coordinada con organizaciones de la sociedad civil que se dedican específicamente a trabajar con hombres violentos. Eso ya es más en una coordinación. Desde el instituto lo abordamos particularmente pues desde la cuestión de la capacitación.
Hay una pregunta más que dice que si se estará trabajando con más estados de la República en un esquema similar. Bueno, no sé si Griselda quería comentar algo antes, ¿no? Justo complementar ahí, lo hace muy preciso la maestra Ceci, el trabajo que tenemos con salud aquí en Nuevo León, a quienes están escuchándonos desde otros estados. Sabemos que el programa nacional que tenemos con Secovim, con la CONAVIM respecto a los centros de masculinidades violentas, se está trabajando en Nuevo León. Estamos en una iniciativa con participación con el Congreso del Estado para la creación de este centro de reeducación en las masculinidades no violentas, en virtud de que, como saben, Nuevo León aparece en este último corte del Secretariado Ejecutivo Nacional como dentro de los primeros lugares en violencia familiar, tanto en llamadas como en denuncias, y bueno, también en otros tantos delitos. Es importante que veamos también como un enfoque holístico, es decir, de diferentes enfoques, el abordaje a la problemática de la violencia que se comete contra las mujeres. Y uno de los principales elementos que se tienen son la potencialización de las herramientas del sistema de justicia. En este caso, las suspensiones condicionales a proceso, evidentemente lo que se busca a través de este tipo de problemáticas es restablecer el tejido social. No implica el hecho de que regresen o no las víctimas con los agresores o que sí regresen, sino que tengan herramientas, pero sobre todo los agresores, frente a este tipo de problemáticas. Y ahí sí dejar bien patente el compromiso que tenemos desde la Fiscalía, que creemos firmemente que estas acciones de políticas públicas dirigidas hacia las mujeres ha sido verdaderamente eficaz, pero creemos firmemente que para erradicar estos números de violencia en constante crecimiento tenemos que voltear a ver hacia las masculinidades y a esta reeducación de este comportamiento no violento. Y esto trastoca tanto al género de mujeres como de hombres, entonces un ferviente compromiso de trabajarlas como un enfoque que verdaderamente elimine esa violencia. Y esto se hace a través de la selección de salidas alternas, también nada más muy breve, una suspensión condicional a proceso. Como bien saben, se establece aquí en Nuevo León el tipo penal permite, hay todavía un criterio de si admite o no admite perdón. Decirles que en Nuevo León hay un parte ahí en el Código Penal que tiene una interpretación confusa, que de pronto solamente se dan en sede ministerial estas solicitudes de perdón, pero en su mayoría las violencias judicializadas recaen en una resolución, ya sea sentencia o una salida alterna. Y en esta suspensión condicional a proceso, saber que aquí en Nuevo León hay 3 maneras de abordar la problemática. El Poder Judicial tiene un programa de TTA, que es el Tribunal de Tratamiento de Adicciones, que esto es muy importante para poder afrontar el problema de la violencia, pues tenemos que entender si existe alguna dependencia, algún tipo de drogas o de abusos de alcohol. Y el otro tiene que ver con el Tribunal de Justicia Restaurativa, que es una iniciativa verdaderamente interesante que trastoca todas las materias, ¿no? La familiar, la civil y la penal, para restablecer esta correcta sintonía y comunicación entre las familias, resolviendo de manera integral sus problemas. Entonces creemos firmemente que el enfoque de la pregunta que nos realizan es clave para poder afrontar esta problemática. Muchas gracias. También. Perdón, Sonia. Nada más respondo la pregunta anterior sobre si estamos trabajando con más estados de la República. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito trabaja básicamente con quien nos inviten. Estamos a la orden de los gobiernos de los estados de la República para trabajar estos procesos de formación, de generación de documentos y generación de acciones específicas de política pública en asistencia siempre a las instituciones que están mandatadas para estos temas. Tenemos en específico en procesos de formación, además de Nuevo León, hemos trabajado en los últimos años con el estado de Querétaro, que me complace ver a algunas de las personas que están conectadas que participaron en ese proceso, y contarles que justamente el documento, como les decía hace un momento, se ha trabajado con estos 2 estados en lo específico, también con la finalidad de ir pues mejorando e impactando en mayor medida
en los procesos de formación con todos los estados de la República. En ese sentido tenemos un documento, y los documentos que vamos formando y generando con los gobiernos de los estados también se busca que se vuelvan, como lo decía hace un rato, como lineamientos homologados, y es por eso que tenemos ya un currículo, una propuesta de currículo integral para todas las instituciones del Estado mexicano, que por supuesto les dejaremos el link para que puedan ustedes acceder a él, igualmente al currículo que es específico para el gobierno del Estado de Nuevo León, y en ello lo que buscamos también es brindar no solo un listado, como se mostró al inicio, un listado de los temas o las materias, digamos, que deben de cursarse, sino también herramientas específicas para las instituciones de cómo planear, cómo diseñar, cómo facilitar, cómo elegir al facilitador o facilitadora que va a trabajar los temas, dependiendo de, por supuesto, de cuáles son los temas, pero también de quiénes son las personas que van a recibir la formación o la capacitación. Y en ese sentido, bueno, les invitamos a conocer los documentos también para, si están desde el gobierno de su estado interesados en trabajar con nosotras en estos procesos, estamos, por supuesto, a la orden. Gracias, Sonia. Una pregunta más. Hay más preguntas. Dice, ¿cómo se evalúa la aplicación del conocimiento y técnicas aprendidas en las capacitaciones en perspectiva de género por parte de las y los servidores públicos con las usuarias de los servicios de justicia? ¿Cómo se evalúan? Bueno, creo que se me toca de entrada a mí. Bien, cuando se implementan los cursos, evidentemente hay una evaluación que proporciona el propio curso respecto al contenido teórico y su aprendizaje en el conocimiento de las servidoras y los servidores públicos. Pero realmente nosotras no lo vemos materializado hasta en tanto ese conocimiento se traslada a la práctica. Y en la Fiscalía Especializada hemos situado 2 medidas de análisis muy objetivos para poder determinar el cumplimiento y la transmisión hacia el ejercicio práctico este tipo de cursos e información. Primeramente, los que tienen que ver con el impacto de los argumentos de estándares internacionales en las aplicaciones de los supuestos prácticos y continuos, y el segundo tiene que ver con el utilizar la perspectiva de género eliminando estereotipos en la impartición de la justicia. Entonces, en específico se miden con 2 principales resoluciones, una intermedia y una finalista, como lo es la vinculación a proceso. Actualmente tenemos un proceso de revisión de casos en vinculaciones a proceso, sobre todo en los casos, esos sí les puedo decir que personal y continua lo hacemos su servidora, pero también un equipo técnico que está aquí con nosotras, en revisar los criterios y las audiencias que se dan en vinculaciones a proceso, tanto de violencia sexual en los casos de violación, como en las tentativas de feminicidio. Se hace una evaluación y un análisis de las y los juzgadores, de las y los operadores que son los agentes del Ministerio Público, en cómo aplican esta argumentación, y también en el caso de las sentencias. Una de las formas también tiene que ver con la interpretación de los resultados que se puedan dar en las apelaciones, y decirles que incluso en el tema de los amparos que se han llegado a promover, eso ha sido uno de nuestros factores de medición de la argumentación y el conocimiento que se traslada hacia el ejercicio práctico de las y los servidores públicos. Quien nos está escribiendo pide un apoyo por parte de alguna de las panelistas. Dice, tengo una asociación en el Estado de México y tenemos un caso de un feminicidio con muchos actos de corrupción y negligencia. ¿Me pueden ayudar a darle atención a esta persona del Estado de México? Wow, bueno, en este sentido, realmente lo que nosotras hacemos es precisamente a través de esta red de instancias de mujeres en las entidades federativas, nos coordinamos y atendemos los casos. La verdad es que mi opción más inmediata sería dar vista a la compañera, a la colega del Estado de México. Esa sería mi vía más rápida, pero, y de hecho, creo que esta es una pregunta que me permite enfatizar cómo la coordinación interinstitucional es tan importante, en el sentido de que hoy por hoy casos que tenemos nos avisan de este tipo de casos desde otras entidades, nos coordinamos aquí, de hecho hemos sacado adelante varios casos
En Nuevo León tenemos recién estrenado el Centro de Justicia para las Mujeres, y esta coordinación nos ha permitido, entre las entidades, darle agilidad a los procesos. Mi compromiso sería, en todo caso, contactar a la colega del Estado de México, o bien a través de una asociación civil que en último caso pudiera ser quien responda. Honestamente se los digo, hasta ahora sí ha dado resultados la coordinación entre las instancias en las entidades federativas. Entonces, eso sería lo que podríamos hacer desde acá, o a través de una organización de sociedad civil. Hay otra pregunta. ¿Cómo se ayuda a las víctimas de violencia a ser protegidas durante la denuncia? Porque al final las víctimas regresan a su casa después de aplicar la denuncia y el ciclo de violencia no para, porque también la víctima tiene miedo y no quiere perder su casa o mover su normalidad, entre comillas, a los hijos. A veces las personas violentas no se reconocen como violentas y se sienten agredidas a ser señaladas. Bueno, ¿Cómo ayudar a las víctimas? Gracias. Bueno, les platico un poco. Sé que también la maestra Ceci, a través de sus equipos interdisciplinarios, porque también tiene algo ahí bien interesante el instituto que me adelanto un poquito para platicarles desde Fiscalía. Claro, claro. La denuncia virtual ha acercado, como bien decía la maestra Ceci, la pandemia ha venido a reconfigurarnos como órganos de gobierno para poder hacer frente a este gran desafío. Y en el caso de Nuevo León, desde octubre del 2019 ya se tenía la herramienta de la denuncia virtual. Lo que hemos hecho en el proceso de pandemia ha sido enfatizarla, pero también alinearla a las necesidades que tiene que ver con estos temas tan delicados. Que sepan las y los que hagan uso de esta plataforma de la denuncia virtual. Es una plataforma que te permite tu geolocalización. Hay diferentes maneras, en cualquier plataforma lo puedes hacer con internet. Tú te conectas y así como estamos teniendo la charla, tienen una charla con un agente del Ministerio Público que desde ese momento se toma su denuncia. No necesitan ir a ratificar ni más vueltas. Esto conllevó a que una vez que las mujeres hacen esta denuncia, son expertas las que verifican el grado a través de una herramienta de evaluación de riesgos que se ha generado. Se verifica el grado de riesgo que tiene la víctima. Si se determina un riesgo alto, bueno, la víctima de manera inmediata se echa a andar dos opciones. Una de ellas es la medida de protección tendente a la separación del domicilio del agresor. Eso es algo clave que deben de saber todas las víctimas que viven violencia. Entender el ciclo de violencia no es que las mujeres no lo hagan porque no quieren denunciarlo o porque no quieren salir de él, sino porque muchas veces la normalización a nosotras mismas nos cuesta trabajo detectarla. Entonces, en este sentido, se detecta que hay violencia grave y se le brinda inmediatamente, algo que también tienen que romper estos paradigmas de que tienes que tener pruebas para que te crean y para que puedan actuar. En definitiva, la solicitud que hacen y la valoración lógica que se hace de los elementos de riesgo y los antecedentes, se hace la herramienta de evaluación de riesgos detecta una multiplicidad de elementos para poder saber qué grado de riesgo está la víctima. Se generan estas medidas de protección en esta unidad de medidas estatal de protección. Lo que hacemos es sacar al agresor de la casa para que las víctimas no tengan que preocuparse por dónde van a estar y con quiénes van a estar, además de brindarles el apoyo de la Dirección de Orientación de Víctimas y Testigos, que justo como bien dice la maestra Ceci, a través de esta coordinación que existe en Nuevo León, les permiten una serie de empoderamiento y salidas que les evite la necesidad de regresar con su agresor. Ese es en el caso de medidas, pero hay violencias que detectamos que no es para medidas, que se tiene que generar una orden de aprehensión y la única manera en la que están seguras las que denuncian y los que viven la violencia es a través de abordaje adecuado de la problemática. Entonces, también hemos generado detecciones de violencias feminicidas, es decir, la quería matar, y eso es un delito grave, el feminicidio es un delito grave conforme al 19 constitucional. Se acredita la necesidad de cautela por el riesgo que le genera a la víctima y a los que se encuentran en esa casa. Entonces, echamos a andar también con la comparación de los refugios y de las estancias de transición para poder
capturar a la persona que ejerce la violencia. Y esto nada más como un dato para cerrar, en los compañeros que nos acompañan de seguridad pública municipales que realizan detenciones de violencia, de todas esas detenciones de violencia, nada más para tener como un marco del 100%, en el caso de Nuevo León, el 99% son controladas de legal esas detenciones. Pero de esas 99, el 30% se quedan en prisión preventiva. Y esto quiere decir que eran violencias graves, que lo que están haciendo es salvar vidas al ponernos en conocimiento este tipo de delitos, al ponerlos detenidos como delito de violencia y no por faltas administrativas, y esto genera una mayor proporción de seguridad a quienes piden ese auxilio, no solo por videollamadas, sino a cualquier corporación de seguridad pública. Y eso tiene que ver con la capacitación de las y los encargados de la prevención y el acercamiento de la seguridad pública de proximidad. Y también quiero hacer ahí el reconocimiento a la maestra Ceci de esa participación y sensibilización que hacen las mesas de seguridad con los municipios para que se entren en este tema y puedan permitirnos a nosotros como ministerios públicos detectar esas problemáticas graves. Entonces, decirles que romper ese paradigma de que denunciar te pone en riesgo, denunciar salva vidas. Pedir ayuda hace que nosotras como servidoras públicas con esto de capacitaciones y de entendimiento podamos hablar que en Nuevo León tratamos y evitamos y han tenido resultados muy tangibles en muertes violentas en una reducción al menos del 2020 al 2019. Tenemos 8 muertes violentas menos de lo que hubo en el año inmediato anterior y eso quiere decir que son resultados gracias a ustedes. Una pregunta más. Cuestionan si se tienen registrado casos de violencia de una mujer hacia otra. Violencia entre mujeres. Bueno, yo creo que también me toca. Sí, sí. Pero también yo creo que en tu equipo debe detectarlo. Miren, la violencia es violencia y toca todos los géneros, entonces no es un tema de criminalización de los géneros. Realmente lo que nosotras detectamos es la presencia de violencia machista y lamentablemente no es característica de un solo género. Entonces es importante que la violencia trastoca todas las entidades. Yo uso esta frase, espero no sea mal recibida, pero les digo que lo más democrático en este país que existe es la violencia. Nos toca a los más ricos, a los más pobres, a las más inteligentes, a los menos inteligentes, a lo que sea, la violencia nos toca. Entonces, en definitiva, no me sentiría con la responsabilidad de criminalizar a uno u otro género. Evidentemente, lo mencionaba al inicio, delitos cometidos contra las mujeres es una acción afirmativa de que el 100% de las denuncias que se dan de estos delitos son por mujeres, es decir, las víctimas son mujeres y el resto, pues evidentemente hay niños, hay hombres que pueden ser sujetos de esta violencia y justo es lo que nos exige la perspectiva de género, entender estas desigualdades desde un punto de vista analítico para poder brindar el servicio de justicia a cualquiera que lo pida. Sí, y en el caso del instituto realmente es mínimo el porcentaje de casos en los que la agresión proviene de parte de una mujer. En realidad es un porcentaje muy, muy pequeño. Generalmente es la violencia por parte de los hombres. En el caso precisamente de las atenciones al interior del Instituto de las Mujeres. Es una cifra muy, muy específica de los equipos de atención. Hay saludos y felicitaciones por el trabajo realizado y por cuestiones de tiempo voy a ir a una última pregunta. Si a nivel nacional existe un catálogo de formadores en tema de género y violencia. Sí, a nivel nacional, tengo entendido que el Instituto Nacional de las Mujeres cuenta con un, digamos, directorio de personas expertas o especialistas en materia de género, derechos humanos de las mujeres, violencia contra las mujeres, y ese directorio, digamos, concentra a las personas que nos dedicamos de manera independiente o de manera institucional a trabajar con estos temas. Por supuesto, seguramente incluirá personas que se dedican a capacitar y a formar a instituciones. Si me permiten, Sonia, en el caso del Instituto Estatal de las Mujeres en Nuevo León, tenemos un equipo de 25 personas que integran el equipo de capacitación y todo el equipo está certificado, específicamente especializado para impartir capacitación con perspectiva de género.
las 25 personas es uno de los esfuerzos que también ha hecho el instituto de que tengan la certificación para poder garantizar que la información se está impartiendo bajo estas perspectivas de género y el enfoque de derechos humanos. Muchas gracias. Te cedo el micrófono, Violeta, por si tuvieras, hacer alguna recapitulación. Sí, muchísimas gracias, Sonia. Pues antes que nada agradecer el trabajo que hemos venido realizando durante los últimos ya 3 años, ¿verdad, Ceci? Ya 3 años con el Instituto Estatal de las Mujeres de parte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ha sido siempre un gran agasajo trabajar con el gobierno de Nuevo León. Primero, y en el caso de la licenciada Griselda, primero como Procuraduría, luego como Fiscalía, luego cuando ya logramos, y lo digo logramos porque este es un logro como siempre de las mujeres y de las feministas, logramos que se creara una Fiscalía especializada en esta materia dentro de la Fiscalía General. Y la verdad es que ha sido pues muy, muy enriquecedor, muy interesante. Como les decía, desde la oficina trabajamos con diversos gobiernos de los estados y en esta materia de género y justicia hemos trabajado cada vez más, pues digamos, enfocadas, ¿no? En lo que vamos viendo en términos de necesidades, y esto también lo que hemos logrado es cada vez más un proceso de mayor pues especialización, de mayor valga decirlo, de mayor calidad en términos de las acciones que se realizan, y eso ha sido pues muy interesante irlo viendo y ver ahora pues los productos y los impactos que está logrando pues en este caso este documento del currículo integral. Para nosotras es muy importante también ver que la formación de capacidades, como ya lo decía antes, pues es siempre un pilar fundamental para lograr la transversalización de la perspectiva de género en las instituciones, pero no solamente dejamos el tema en formación, sino que también hay que generar otras acciones específicas que siempre serán necesarias y que, sin embargo, los procesos de formación y de sensibilización, como ya lo decían nuestras panelistas, se vuelven siempre un proceso fundamental, ¿no? Y un proceso de generar compromisos de la institución, y cuando hablamos de la institución, hablamos, por supuesto, de las personas que conforman a esa institución. El compromiso siempre se verá reflejado en una mejor y mayor atención a las víctimas de violencia de género. Entonces, pues agradecemos muchísimo el trabajo que hemos venido realizando y agradecemos muchísimo también pues siempre la calidez con que nos recibe el gobierno del Estado de Nuevo León a través del Poder Ejecutivo y a través de la Fiscalía para lograr pues estos procesos de transformación institucional. Muchísimas gracias. Pues de esta manera entonces concluimos este webinario. Agradecemos a nuestras panelistas, la licenciada Marta Cecilia Reyes, presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León. Gracias, Sonia, muchísimas gracias. A la licenciada Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres en el Estado de Nuevo León. Por supuesto, a Violeta Zarco, quien es representante de Naciones Unidas contra Droga y Delito. Muchísimas gracias, Sonia. A todas y todos ustedes, invitándoles a un segundo webinario que se realizará el 25 de febrero a las 12 horas y que se estará publicando a través de nuestras redes. Se llamará Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia, Criterios y Pautas de las Rutas Críticas en materia de atención a mujeres en situación de violencia. Estén pendientes de nuestras redes, ahí les haremos llegar más información. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Les dejamos los links en el chat. Gracias. Gracias.